Bueno, y como anunciamos al inicio de la tribuna, vamos a hablar sobre este plan, este proyecto, en este caso uno de los programas emblemáticos que se trata de gobierno abierto. Gloria, hablamos de gobierno abierto, pero también hablamos de esta importancia de lo que decíamos, ¿verdad? Cómo hoy el debate pasa por las redes y cómo también el mismo gobierno tiene que estar disponiendo esas informaciones, ¿verdad? Y sobre todo es un proceso, ¿no? En todo esto de saber en qué canales hacer y no terminar solamente en el discurso y en las redes sociales, sino que implica también como ciudadanos qué responsabilidades tenemos y en qué esa responsabilidad donde, digamos, uno puede ejercer su derecho ciudadano, por ejemplo, ¿verdad? Así es que no es solamente decirlo, sino hay que dar herramientas si el Estado nos está proporcionando las mismas. Y más todavía, pero obviamente cuando el famoso proceso de cambios, ¿verdad? Porque estos procesos no son cosas que duran de un día para otro. Así que agradecemos el tiempo, la presencia a la directora general de Gobierno Abierto, Celia Urbieta. ¿Cómo estás, Celia? Muy bien, gracias César, Gloria por la invitación. Y así como estaban diciendo ustedes, Sabemos realmente, mucho había sido, ¿verdad? Más o menos. Estamos en un proceso en progreso. Sí. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de un proceso en progreso? Porque también la conciencia colectiva de lo que es la ley, de una ley de acceso a la información. Porque partamos que todo esto abrió una ley de acceso a la información, donde hay otra historia también, que fueron 10 años de lucha, ¿verdad? Pero rápidamente explicando, abre la puerta a un gobierno abierto, a un uso de datos, importante, donde la gente se comunica realmente, sí, por las redes sociales. Obviamente yo creo que cada vez más existe esa participación ciudadana, donde el Estado tiene que tener más mecanismos, y realmente sí los va teniendo, para tener esa capacidad de respuesta rápida a lo que el ciudadano quiere. ¿Por qué te digo respuesta rápida? Porque vivimos tiempos rápidos de la información. Entonces, el gobierno debe estar conectado de manera abierta y totalmente transversal a lo que es la ciudadanía para satisfacer esa demanda de información que está teniendo ahora. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿eso en qué se traduce? O sea, de lo que es gobierno abierto. La gente, o sea, de escuchar a la gente, ¿qué es lo que se tiene que escuchar? ¿Cuáles son esas demandas? ¿Para qué ustedes, digamos, hacen también como para articular eso que escuchan de la ciudadanía? Bueno, te cuento, gobierno abierto, ¿qué se basa? Hoy estamos a un año de lo que es el plan de acción de gobierno abierto, un cuarto plan, donde las organizaciones civiles y el Estado convocan a mesas de trabajo y ahí salen compromisos, ¿verdad? Esta vez tenemos una cantidad importante de compromisos donde formamos equipos de trabajo, donde o abrimos los datos o realizamos temas de rendiciones de cuenta y ese empoderamiento realmente con la ciudadanía. Hoy en día esto se mezcla también con una política de innovación tecnológica. Hoy día sabemos que, según también las encuestas de la DGEC, que es la Dirección General de Estadística y Censo, sabemos que hay un porcentaje alto de acceso a Internet, pero a veces sin computadora, ¿verdad? Sino con teléfonos inteligentes. Entonces, ahí donde también trabajamos en el área de lo que es la apertura de datos, justamente también con el área de tecnologías de la MITIC, y ahí comenzamos a ver cómo desarrollar una tecnología digital de la información, como que el ciudadano le sea mucho más fácil acceder a esa información o tener esa capacidad de respuesta para justamente tener esa respuesta a lo que hablamos siempre, lo del fact-checking, ¿verdad? O hoy en día vos lanzabas una noticia falsa y a lo mejor tardaba una semana o tardaba más tiempo. Hoy a los 15 minutos ya sabemos que es una falsa noticia. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, porque hay capacidades de respuesta más rápidas. Hoy en día también hay un elemento muy importante que, en base al acceso a la información, también a la innovación, existe un periodismo de investigación con mucho más contenido, con mucha más seriedad. Y ahí, bueno, parte también la base de lo que al gobierno como desafío es muy importante ponerse al nivel de la exigencia de la ciudadanía. Acuérdate que, bueno, vivimos en una época de tecnología de la información. Justamente lo que dijiste, ¿verdad? Hablando un poco de periodismo de investigación. Si bien es cierto, hay muchos medios, y muchos más medios, porque un medio alternativo como En Latitud,
que puede tener muchísimo más alcance que un programa, bueno, hoy en Latitud, que es de un ex alumno, un colega nuestro, está en un medio, pero mucho tiempo fue alternativo, estaba solamente en YouTube y en redes. Pero lo que hace 5 o 6 años costaba tener una planilla de salarios, por ejemplo, porque era difícil, era un secreto de Estado eso antes. Hoy eso es público, o sea, ¿cómo se utiliza eso? O sea, el mismo periodismo tiene más información también hoy para procesar. Entonces, ese funcionariado o ese gestor público está permanentemente sometido al escrutinio público, ¿verdad? De manera que tiene que ser también mucho más cuidadoso, pero no ocultar esas informaciones, Celia. Claro, claro, totalmente. Eso sale con la ley 5189, debido, bueno, a la presión ciudadana y una serie de situaciones coyunturales. Muchas veces la coyuntura hace que se ejerza una presión para que salgan leyes. Hoy hablamos de una política de acceso a la información y de gobierno, pero es una política totalmente a nivel mundial y regional. Siempre aclaro eso, porque muchas veces la ciudadanía piensa que es algo coyuntural, algo del gobierno, pero realmente es algo que ya permeó en el Estado. Estamos hablando de una... Ya no es una vuelta atrás ahí. No hay una vuelta atrás porque comienza a ser una política de Estado. ¿Por qué comienza a ser una política de Estado? Porque inclusive la Secretaría Técnica de Planificación y los pilares que tiene Gobierno Abierto, que son de rendición de cuentas, participación ciudadana, acceso a la información e innovación, para planificar hoy una institución pública necesitamos basarnos en esos pilares. ¿Por qué? Porque son parte de la innovación de la nueva política pública. Cuando vos haces tu plan estratégico o querés vincular con el SPR, que es el Sistema de Planificación por Resultados del Tablero Presidencial, tenés que totalmente todo lo que haces ir justificando, y eso va directamente, tiene lo colateral que da al PGN, que es el Presupuesto General de la Nación. O sea, está totalmente justificado. Hoy vamos justificando para que sea realmente una política de Estado. No se va un gobierno y se va esto. No, esto se quedó, esto permeó. Y también la conciencia colectiva permeó, porque la presión ciudadana hace que se quede esto. Esos son logros. O sea, por lo general, en este tipo de cosas a veces vienen imposiciones. Este tiene totalmente otro criterio también, ¿verdad? Es mucho también de la ciudadanía. Lo que vos dijiste, el tema salario. Antes eso era la noticia, era tapa de un diario. Para un periodista conseguir la planilla de salarios era así un logro, era wow. Y se publicaba, hoy se sigue publicando igual, ¿verdad? Pero en todo caso son los comparativos y a lo mejor antes que salgan los medios se nutrieron de un posteo o de una denuncia pública en prensa o de una denuncia pública de alguien que solicitó a través de la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces es como que están los medios, pero está la misma ciudadanía, es la que tiene esa posibilidad con estas leyes. Sí, yo, mira, hablando del tema, yo bueno, soy psicóloga y mezclo mucho con sociología, antropología, es mucho de eso, ni siquiera mismo del tema de la ley mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una nueva generación, un nuevo enfoque. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Hay un nuevo enfoque, una nueva generación, nuevas generaciones, ¿verdad? De jóvenes o gente que va aprendiendo, porque nos volvemos millennials también nosotros, ¿verdad? Que ahora ya hay otras generaciones venideras que tienen un acceso a la información demasiado fácil, y para ellos les es fácil. A lo mejor lo que a nosotros nos costaba conseguir antes, ellos les tocan en 3 clics de distancia, tienen toda la información y saben cómo conseguir y te presionan cómo conseguir. Entonces vos tenés que ponerte al nivel de ellos para darle ese tipo de información. Hoy en día, como te digo, el tema del salario, de tener un presupuesto, era todo un milagro encontrar. Pero ¿qué pasa? Ahora vos podés, inclusive alguien te dice, bueno, fulano cobra tanto, entonces vos te vas y corroborás si es verdad. Hoy en día es como yo siempre digo, 50 y 50%, y también a nivel del periodismo de investigación,
Porque vos estás obligado como profesional del periodismo a tener una buena información para poder darle a esa ciudadanía una buena información. Porque si das mala información, la ciudadanía... Perdés credibilidad y tranquilamente la ciudadanía también averigua en una solicitud de acceso a la información. Todos somos investigadores gracias a las solicitudes de acceso a la información. Me gustó esa parte, todos somos. O sea que si querés saber, investiga. Claro, sé un poquito curioso. Yo creo que es cierto, la necesidad es la madre de las ideas, pero también la curiosidad. Sí. Justamente dijiste que hay un interesante porcentaje de conexión a Internet. La mayoría lo utiliza a través de celulares. Hace poco sacamos una estadística que casi el 98% de las personas que tienen acceso a Internet en Paraguay utilizan para whatsappear. ¿Qué pasa con esa población que no tiene acceso a Internet o no tiene un celular? ¿Igual tiene acceso a al gobierno abierto o a lo que hace el gobierno abierto, Celia? Mira, nosotros estamos trabajando justamente después de la cumbre que estuvimos en Canadá. Uno de los temas más transversales que hablamos fue del ordenamiento territorial a nivel mundial, trabajar también con las comunidades indígenas. El compromiso 1 de gobierno abierto se trata sobre la rendición de cuentas a pueblos indígenas. Eso se hace justamente esta semana. Sí, justamente esta semana se realiza y nos juntamos 10 instituciones públicas en base a un compromiso que se realizó entre la ciudadanía, mesas de trabajo y las organizaciones civiles y el Estado. 10 instituciones públicas, revisamos el SPR, que es el Sistema de Planificación por Resultado, el presupuesto institución por institución. Fueron 7 meses de trabajo donde investigamos cuáles son los montos y cuáles son los montos ejecutados que están destinados para los pueblos indígenas. Comenzamos a identificar los líderes indígenas como para estos poder empoderarlos y que ellos sepan que es gobierno abierto, que es una ley de acceso a la información, que es el presupuesto, en qué se está gastando. De ahí sistematizamos también sus necesidades y el hecho de sistematizar sus necesidades con los técnicos de la Secretaría Técnica, comenzamos a ver, bueno, y con las instituciones públicas, que son 10, realmente no me acuerdo de todas, pero bueno, las prioritarias son salud, educación, Ministerio de la Vivienda, el INDI principalmente, que es uno de los líderes de esto, la Secretaría de la Cultura, después estamos trabajando con otras que son bastantes. Conformamos un buen equipo, un equipo que yo estoy segura que va a tener sostenibilidad. Y ahí comenzamos a sistematizar esos gastos y a comenzar a empoderarle a estos líderes de realmente qué es lo que ellos necesitan, y que gobierno abierto es también un empoderamiento de un ordenamiento territorial. Sí. Bueno, Fantástico. realmente es interesante saber y ver cómo está avanzando, Gloria, porque, insisto, son conquistas, ¿verdad? Son conquistas y que finalmente son herramientas para la ciudadanía también. Esto, por ejemplo, ¿cuántos son los temas que ustedes enfocan, igual que, por ejemplo, el sector indígena? O sea, ¿cuántos tienen en carpeta que trabajan durante todo, digamos, el año? Bueno, estos planes son de 2018, son bianuales, ¿verdad? Tenemos reuniones trimestrales. Hoy en día estamos realmente con un proceso de reestructuración muy importante de las oficinas de gobierno abierto como puntos focales a nivel mundial. Estamos volviéndolo mucho más ejecutivo. Tenemos 32 proyectos, pero básicamente tenemos los ejes fundamentales son todo lo que fuesen programas de ordenamiento territorial, tratar de coordinar que todos los proyectos estén dentro del sistema de planificación por resultado para que estos tengan algo colateral con lo que es el presupuesto y tengan presupuesto estos proyectos. Vos sabés que uno de los problemas principales que estamos teniendo es la ejecución del presupuesto, de un presupuesto. Entonces, para que esto tenga realmente un ordenamiento territorial o un ordenamiento, tiene que haber un ordenamiento administrativo. Entonces, bueno, uno de los ejes principales es este ordenamiento, una reglamentación correcta, poner bien las normas de juego entre organizaciones civiles y el Estado, y también, como te digo, volviendo a los ejes, el tema ambiental, comunidades indígenas, participación ciudadana, sobre todo la participación ciudadana donde
sin una participación ciudadana no vamos a tener un gobierno abierto, porque muchas veces vivimos en lo urgente y realmente se nos pasa lo importante. Y para mí y para la Secretaría Técnica y el ministro Carlos Pereira es importante todo lo que fuese la agricultura familiar, el ordenamiento territorial y una participación ciudadana donde nos digan las necesidades y ahí podamos planificar realmente buenas instituciones en el Estado. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Celia. Realmente vamos a seguir acompañando y viendo cómo avanza esto, ¿verdad? Y esto que tiene que ver con participación ciudadana. Tengo entendido que justamente el ministro Pereira decían en la misma Secretaría Técnica que es alguien que no solamente está en las oficinas, sino que cambió un poco el esquema, ¿verdad?, de esa secretaría, porque es una persona que hace a veces oficinas en el interior, ¿verdad?, cosa que no suele pasar en la STP, Celia. Sí, así mismo. Realmente con la venida del ministro Carlos Pereira hubieron varios cambios en el sentido de que nos vamos directamente a dónde está la necesidad. No esperamos que la necesidad vaya a nosotros. Ni bien la Secretaría Técnica de Planificación está abierta a cualquier persona o a todas las instituciones del gobierno del Estado paraguayo, pero también el ministro realiza esos viajes al interior para poder hacer ese estudio de campo y poder realmente saber. De igual manera también las otras oficinas, tenemos oficinas bastante importantes. Acuérdate que tenemos un mapa de cooperantes muy importante donde caen cooperaciones internacionales, donde caen también becas. Tenemos una Dirección General de Ordenamiento Territorial donde se trabajan también con planes, con la reactivación de los consejos de desarrollo, con municipios, con las gobernaciones. Tenemos también algo sumamente importante, que es una Dirección General de Inversiones Públicas, donde por ahí pasan todos los proyectos que se están realizando. Hay un equipo muy interesante. Y yo les invito realmente, que hay gente que me pregunta qué es la Secretaría Técnica. Yo a veces no sé cómo explicarle porque es tan apasionante saber que por ahí pasan los proyectos, por ahí se evalúan los proyectos a nivel económico, las alianzas público-privadas. Es como que el órgano más técnico que tenemos y donde también se basan estos pilares fundamentales de gobierno abierto, que es instituciones transparentes, con buena rendición de cuentas y con mucha innovación. Bueno, muchas gracias, Celia. Celia Urbieta, directora general de Gobierno Abierto de la Secretaría Técnica de Planificación. Gloria, ¿tus hijos fueron hiperactivos? No, lo más tranquilo. Relax. Sí. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tu nieto es hiperactivo? Y ahí ya se me va. No tengo la experiencia, pero por ahí tenés un hijo todavía. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos hijos hiperactivos? ¿Vos tuviste hijos hiperactivos? Vamos a hablar enseguida. Bueno. Vamos a una brevísima pausa. Agradecemos a Celia Urbieta su presencia. En instantes nos acompañan representantes de la asociación Asopanita. Estamos hablando de padres y niños con trastorno de aprendizaje e hiperactividad. No te muevas, ya volvemos.